Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días. Espero que estén todos bien. Bueno, estoy aquí para compartirles lo que me ocurrió el otro día. En este mes se siente mucho ruido en la mente, em, mucho, mucho ruido. O sea, que viene de nuestra mente, de nuestro interior. O sea, no sentimos eh, tanto rechazo de afuera, tantas cosas de afuera que nos pueden pasar, ¿no? Como que alguien nos trate mal y todo eso, como que no se da tanto, pero sí mucho ruido mental, como les vengo diciendo. Bueno, para que me entiendan, les voy a contar. Hace unos días eh, me, me preocupé bastante porque me ponía a meditar y yo siempre cuando me pongo a meditar es como que me conecto enseguida, enseguida empiezo como a canalizar, me conecto con mi ser superior, con los guías espirituales, con los ángeles arcángeles o con Jesús. Y me pasó que me costaba mucho conectarme, como yo le digo conectarme, cuando me pongo a meditar así de canalización, yo le llamo conectarme. Y porque yo me ponía en mi lugar que siempre medito, tranquila, con música linda, y era tuk tuk tuk, ruido mental. Pero recuerdos, situaciones, bueno, yo sé que cuando uno se pone a canalizar, hay mucha energía en el ambiente. Y bueno, esto especialmente esta noche, que se da la luna nueva, que hace 84 años que no sucedía esta luna nueva. Así que bueno, en el cielo hay muchísima energía, es impresionante. Eh, bueno, también dicen muchos tarotistas, todos estos, que se puede hacer una lista de las cosas que queremos, ¿no? Lograr, de las cosas que nosotros soñamos o que queremos alcanzar. Se puede escribir en un papel, pero bueno, ya me fui un poquito del tema. Como les venía diciendo, mucho ruido mental. Yo me ponía a meditar y era cosa que me costaba un montón. Eh, Muchos como recuerdos, cosas que yo como que había ya vivido. Entonces, bueno, dije, bueno, será porque estoy distraída, habré mirado mucha tele, algo así. Y entonces, bueno, lo dejé. Me logré conectar, me costó, pero me logré a conectar, tuve que concentrarme, respirar mucho más y bueno, logré. Y al otro día me levanto y como que no quise mirar, en todo ese día no miré televisión, no escuché música, porque yo tenía tanto ruido todo el tiempo en mi cabeza que era como cansador, agotador. Entonces yo digo, quizás es porque por esto de estar mirando televisión, aunque yo no miro noticieros y todas esas cosas. Pero bueno, entonces dije, bueno, como que también me lo sugirieron, ¿no? Mis guías espirituales, que no mirara televisión y todas esas cosas por un día. Bueno, lo hice y me pasó que estaba lavando los platos y en mi mente era me bombardeaba, ¿no? de, de mensajes, pero, o sea, como que era mi ego, que como que mi ego se había vuelto loco y entonces, por ejemplo, cachitos de películas o series que había visto en algún momento y me di cuenta cuando estaba lavando los platos así en silencio que había pensamientos que yo los había tenido hace mucho tiempo atrás. Y entonces dije, epa, pero ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué me está pasando esto? Y bueno, de vuelta me pongo a meditar, me pasa lo mismo, mucho ruido mental, bla, bla, como que me bombardeaban de cosas y me preocupé porque dije, ¿qué pasa? ¿Por qué me está costando
meditar tanto? ¿Por qué me está costando canalizar tanto? Como dije, inclusive se me pasó por la mente, estaré perdiendo mis dones, mi capacidad que tenía para meditar, porque era alarmante, era como que ya venía 2 días, que era todo el tiempo bla, 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 bombardeo de cosas, de mensajes, de ruido mental tremendo. Entonces, en una meditación lo planteé, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? O sea, nunca me había pasado. Entonces, bueno, sí, empecé a conectar, como quien dice, con mi ser superior y me decían que es por la energía, por lo que está pasando en el cielo y todas estas cosas. Y entonces, y yo le decía, pero también le digo, te escucho como diferente, como lo escuchaba como, no sé, como si estuviera muy lejos, como nada que ver a lo que es otros días. Y entonces ellos me dijeron, cálmate, cálmate. Bueno, empecé a respirar, así con tranquilidad, con todas las cosas, con todo eso, conectar con tu corazón, conectar aquí con tu centro. Y ahí logré meditar bien y entonces me explicaron que son todas como pruebas que estamos pasando en todo este mes de mayo, que es así, de mucho ruido mental, de muchas cosas y que tenemos que tener cuidado porque como yo a ustedes les comento siempre, como siempre les digo, yo a ustedes les voy a contar todas las cosas que yo vivo, que yo experimento. Entonces que después me tranquilicé cuando ellos hablaron conmigo, me explicaron, ¿no?, lo que estaba pasando, me calmé, porque también me mostraron que esto me lo hacían vivir en mi propia experiencia, en mi propio cuerpo, lo que estaba pasando en mi propia mente, para que yo se los pudiera contar a ustedes de la forma más sencilla y que pueda, ¿no? Sin palabras importantes o tan adornadas. Entonces sí, en ese momento de confusión que yo tuve, o sea, me ponía a meditar y fueron 2 veces que pasó lo mismo y fue muy confuso. Entonces yo me pongo en el lugar de ustedes porque, bueno, si a mí me pasó esto y que yo ya tengo conexión con el ser superior, con los ángeles, con los arcángeles, y yo me imagino a ustedes que si se ponen a meditar y les viene todo esto de ruido, todas estas cosas, no se tienen que alarmar, tienen que respirar, tienen que calmarse, relajar totalmente su cuerpo, poner las manos acá, en el centro, visualizar el corazón, visualizar aquí el centro, que es donde está todo, nuestra energía, nuestro poder, aquí estamos todos unidos. Cuando decimos que todos somos uno, que estamos todo acá está nuestro amor. Y es el lugar privado que tenemos cada uno y que nadie puede entrar acá. Nadie, porque esto es de nosotros. En nuestra conexión con Dios, con Jesús, con los ángeles, con los arcángeles. Siempre que estemos preocupados, siempre que nos pase algo, acá. Empecemos a meditar, a respirar, conectando acá, con nuestro pecho, aquí en el centro de nuestro pecho, con nuestro corazón. Y aquí es donde surge todo, donde encontramos la calma, el amor, nuestra conexión con Jesús, con los ángeles, como siempre les dije. Así que bueno, tenemos que tener cuidado porque no solamente esto nos pasa cuando intentemos meditar o cuando estamos meditando, porque no, nos pasa a lo largo del día. Es como te hace repensar mucho las cosas y hay que tener cuidado porque tenemos que tratar de no confundirnos y de saber, intuir que, bueno, que un poquito podemos estar exagerando porque hay mucho ruido, saber si esto es un ruido, un sonido de nuestro ego o, o es real, ¿no? Un pensamiento de nosotros real que estamos atravesando, viviendo en ese momento.
Lo que pasa que a veces si nos ponemos a enganchar en cada propuesta que nos va a presentar nuestro ego, eh, podemos caer como en un bucle, como una red de que quizás, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Puede ser que estemos atravesando, viendo algo, algún problemita, algo o alguna situación que sea muy simple, y en este momento es como que nuestro ego te lo puede hacer como, wow, profundizar, mostrártelo más y más y más profundo, ¿no? Hacerlo más grande de lo que es. Por eso tenemos que ver, pensar antes de hablar, más si vamos, si estamos en una discusión o algo, o tenemos que decir algo importante, digamos, pensar unos segunditos, que no dejarnos manejar por nuestro ego, ¿no? Que si alguien por ahí nos dice algo que no nos gusta o algo así, y no vamos a ir enseguida a contestar, a reaccionar, porque bueno, primero que no es la forma de vida, pero si tenemos que contestar de alguna manera, algo que sea difícil, pensémoslo, respiremos, tomémonos unos segundos para no decir algo que después nos arrepentimos y que puede lastimar mucho a la otra persona o puede dar un mensaje equivocado que nosotros no queremos decir, que lo decimos como quien dice cuando estamos en ese momento de enojo y después nos arrepentimos, pero muchas veces cuando una vez que decimos las palabras son muy difíciles que la otra persona las olvide, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La voz, la palabra tiene mucho, mucho, mucho poder. Hay que saber utilizarla porque yo pienso que con respeto y con amor se puede decir todo. Y por supuesto, o sea, respeto y amor significa que lo decís en un tono neutral, pero si decimos esas mismas palabras con un tono alto, un poco agresivo, en la otra persona va a tener una reacción totalmente diferente a lo que queremos decir. Y bueno, esta es una de las cosas que quería compartirles para decirles. Lo que tienen que hacer es respirar, tomarse unos segundos, respirar, ir para adentro, como les dije, de esta manera, y vamos a estar bien. Y también algo que les quiero contarles, porque bueno, creo que siento muy profundo cuando he estado canalizando, meditando, que muchas personas lo pueden estar atravesando por esto. Con respecto a un tema, bueno, que yo también lo estoy atravesando en este momento, creo que a todos de alguna otra manera lo estamos atravesando o viviendo de forma positiva o forma negativa. Y se trata sobre el amor. A ver, ¿cómo explico lo que quiero decir? ¿Cómo les digo lo que quiero contarles? Bueno, como ustedes saben, yo vengo de una separación. Me separé, me mudé. Estoy viviendo acá más o menos hace 1 año y 3 meses. Y lo que he estado sanando y que todavía estoy sanando y también me lo han mostrado es esto, es una herida de amor que todavía tengo. Y entonces, bueno, quizás puedan decir, bueno, como ya estoy en este momento, que canalizo, que todo este tema, ¿cómo podés tener una herida de amor? Sí, tengo una herida, digamos una herida de amor o que la he tenido, como que ya está sanada, porque esta herida de amor era mucho más grande, que yo la venía trayendo desde mi niñez, por supuesto, cuando yo era muy niña. Yo recuerdo tener 5 o 6 años
y yo ya sentía el desamor yo lo sentía como un desamor por parte de mis padres, ¿no? Porque bueno, ellos trabajaban muchísimo los dos y como yo he contado, yo en primer grado empecé a estar en pensión a 30 kilómetros, 35 kilómetros de donde vivían ellos. Entonces, porque ellos trabajaban en una estancia, entonces, y porque era la del medio, digamos, yo lo cuento así, yo me crié con esa falta de amor, mucho más por parte de mi padre, ¿no? Porque no tengo muchos recuerdos, no tengo recuerdo de mi papá que me haya estado abrazando o diciéndome cosas bonitas o cosas así. Eh, y bueno, mi mamá un poco sí más, como más contacto, pero tampoco era de estar abrazándote, de estar diciéndote cosas bonitas, ¿no? Y tampoco era el tiempo que vivíamos, en tiempo de clase era muy corto porque nosotros de lunes a viernes yo estaba en pensión. Como ya he dicho antes, bueno, me venían a buscar un viernes a la tarde y un domingo un viernes a la tarde y un domingo a la tarde ya me traían de vuelta a la pensión. Bueno, pero todas estas cosas que yo le estoy contando, porque esta herida que yo tenía desde la infancia, entonces yo la fui acarreando siempre, siempre esto del desamor, siempre como que me faltaba el amor de una familia, ¿no? Porque yo lo veía a través de mis compañeras de escuela, que era diferente, que ellos la llevaban, los traían y yo me tenía que ir caminando sola a la pensión y que nunca había nadie para mí. Bueno, pero esa es una herida que yo ya, ¿cómo te puedo explicar? Ahora ya la entendí totalmente a mi edad. O sea, antes era como un reproche que yo tenía, un dolor muy grande, pero también era contradictorio. Discúlpenme, es la alergia. También era contradictorio, y tengo prendido un saumerio y eso me hace más alergia. Entonces era contradictorio porque tampoco yo se lo pude contar a mi mamá nunca, mientras, bueno, mi mamá ya no vive, pero nunca se lo pude contar porque yo pensaba que les iba a causar mucho dolor. Pero bueno, sí, tuve mi etapa que fue en sexto, séptimo grado, que me enojé un poco, que sí mi mamá me decía, estás cambiada, no sos la misma, pero sí, porque era como que me había resentido, ¿no? Estaba mal. Entonces, bueno, había dejado de ir un poco a mi casa, ya no iba los fines de semana, bueno, todas estas cosas. Pero bueno, a esto sigo. A esta herida que yo tenía de la infancia, que venía de mis padres, una herida del corazón, del amor, se le sumó también la herida que se produce, ¿no? Cuando vos estás casado y te separás. Entonces, bueno, gracias a Dios, la herida esta de la infancia, que ahora la estoy contando y no me pongo a llorar y no me pongo triste, quizás como me pasaba antes cuando lo hacía, porque ya lo he sanado, he tenido la conexión con mis padres. Bueno, ellos están fallecidos, pero he podido canalizar, he podido conectarme con ellos y bueno, ha sido muy sanador hablarlo, que bueno, los dos me pedían perdón, me explicaban lo que les pasaba, ¿no? Y que yo también lo veía, por eso tampoco nunca los quería confrontar, porque sé que a mí nunca me faltó nada, siempre tuve todas las cosas materiales o todo por demás. Y bueno, por ese lado lo había sanado, pero me pasa que ahora estoy con el tema del amor. ¿Y cómo hago para sanar esto del amor? Es como que en cierta manera no depende de mí, porque sanaré este tema del amor que me queda como un cachito pendiente,
que es el día que se me presente esa persona ideal, diga, por así decirla, que yo sé quién es, o sea, no sé quién es, sé cómo tiene que ser para llevarse bien conmigo, y me anime a, ¿no? A aceptar este amor, a relacionarme con otra persona, con otro hombre, me anime, porque yo tengo muchas barreras. Ah, no lo conté, porque ves que quiero contar tanto y a veces me voy por las ramas. Lo que ocurre es que yo cuando estuve en pensión con chicas sexto y séptimo grado, yo iba a sexto y séptimo grado y estaba en pensión con chicas de nivel terciario, ¿no? Que ya estaban estudiando una carrera, un profesorado. Y entonces, ¿qué veía yo? Desde niña, desde que tenía 11 12 años, yo las observaba a ellas porque pasaba mucho tiempo con ellas. Y entonces yo veía que sufrían mucho por amor, ¿no? Por los novios, que los novios las dejaban, que las engañaban, que bueno, un montón de cosas. Entonces ¿qué me pasó a mí? Yo me construí una coraza. Esto me lo mostraron mucho en mis canalizaciones. Yo me construí como una barrera, una coraza, y siempre me dije a mí no me van a lastimar así, ningún novio, ningún hombre, yo no voy a dejar que me lastimen así. Y entonces estuvo siempre, yo me di cuenta ahora cuando empecé a sanar todo esto, pero yo tenía como una barrera, o sea, yo sí tenía noviazgos y mi noviazgo larguísimo, 3 años, duraban cada uno de los novios que tuve, más o menos, pero era así, todo re bien, una relación toda re bien, pero cuando yo ya veía que había algo que ya como que empezaba a fallar, algunas peleitas o algunas cosas, ya está listo. Era como, la terminaba siempre antes y ya está. Y siempre era como que eso de, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? De entregarte locamente, siempre lo hacía cuando me enamoraba y todas esas cosas, pero siempre como que hasta ahí. Y aparte otra cosa que me pasa, yo me he dado cuenta y lo lamento muchísimo y me duele mucho porque me doy cuenta que yo también soy una mamá con mi hijo que no lo abrazo tanto, no lo abrazo, no le digo tanto te quiero. A veces nuestras mejores charlas se dan por el teléfono, por el celu, que personalmente. Y me toca esto. Y entonces, y yo me doy cuenta de que tengo que esto de que en ese momento, aunque sea mi hijo también, aunque es mi hijo que lo amo un montón, me cuesta a veces de decirle, no sé, te quiero, o llega y agarrarlo, abrazarlo, cosas así. No es que no me nazcan, a veces las pienso, pero no me animo, no me atrevo a hacerlo. ¿Y por qué me cuesta tanto a mí todo esto? Y que me lo dijeron mis guías, los ángeles, todos me lo dijeron a mí. María, no es tu culpa, me dice, porque vos creciste sin esos abrazos, sin ese amor. Entonces, cuando vos de niño no te abrazan, no te besan lo suficiente como eh, se debería, como las familias normales, entonces es como así te vas creando. Y a veces puedo parecer que soy fría, que... A ver, ahora he cambiado muchísimo. Ahora estoy con la palabra amor todo el tiempo y más cuando les hablo a ustedes que les digo amor y todas estas cosas, sí, pero antes ni eso. Lo sentía y me moría de ganas por decirlo, pero no lo podía decir. Y es loco que me esté animando a hacer estos videos a que los puede ver todo el mundo, pero me cueste decirlo a la persona que realmente lo tiene que escuchar, ¿no? Como mi hijo o quien sea mi pareja. Entonces, bueno,
por eso tengo muchas cositas, como por eso le digo, todo el tema del amor lo he sanado, aunque siempre a veces nos volveremos de vuelta a sanar otras cosas. Toda mi historia de la infancia la he sanado. Eh, También, ojo, traemos historias, conectados a historias de nuestros ancestros, de mi familia, ¿no? Más que nada materna, historias de desamor también. Entonces es como sanar muchas cosas, cortar muchos lazos, alejarte también de personas que a veces sabemos que nos hacen mal en el sentido de que a veces o nos tratan mal o nos dicen algunas cosas que nos duele, pero quizás por no dejar de pertenecer a un grupo de amigos o de cosas lo seguimos tolerando. O a veces están personas muy allegadas, ¿no? A nosotros. Mucha agresión psicológica. Porque la agresión no solamente física, también puede ser psicológica. Es muy fuerte. Pero bueno, por eso yo siempre digo, hay que amarse, hay que quererse y hay que animarse. Si estás atravesando por una situación donde sabes que tenés agresión psicológica todo el tiempo, siempre te están, en cierta manera, tratando muy mal, tenemos que saber que de la agresión psicológica a la agresión física se llega muy rápido, o sea, hay muy poca diferencia. Pero bueno, eso es un tema que no vamos a hablarlo ahora. Pero sí, bueno, yo les quería comentar mi herida, que todavía tengo, porque bueno, cuando llegue esa persona que yo sepa que es la indicada, porque con la persona que yo me casé, yo supe, la primera vez que él me llevó a mi casa, ¿no? Del boliche a mi casa, la primera vez, yo me acuerdo que llegué a mi casa y me fui directo al baño porque estaba llorando y no sabía por qué lloraba. Y ahí escuché, te vas a casar con él. Y wow. Y yo recién lo estaba conociendo, o sea, era la primera vez que lo había visto en el boliche, estuvimos charlando, que no sé qué, y me llevó a mi casa. Y yo ya lo supe. Así que bueno. Pero acá no hay culpables porque todos son nuestros maestros que nos enseñan cosas, así que no hay culpa, no hay bronca, no hay odio hacia la otra persona. Refiriéndome a mi pareja. Pero bueno, como yo siempre les dije, ay, sí, está haciendo muy largo este video. Yo me casé buscando un padre, pero bueno, esas heridas ahora no las tengo. El día que encuentran una persona especial tiene que ser mi compañero, porque tampoco no quiero que me mantenga ni que me ponga en una cárcel de cristal o que yo misma me quiera poner en una cárcel de cristal, no quiero eso. Así que bueno, va a ser muy difícil, pero bueno, pienso que en algún momento llegará y si no se da, quedará pendiente y bueno, el día que me toque reencarnar tendré que sanar esa herida, no sé, no sé de eso, pero bueno, los quiero mucho, muchos abrazos y besos, que Dios los bendiga, chao.